Hey, ¿qué tal? Te saluda Dante, graficowebs.com, y desde la mitad del mundo para el mundo. El día de hoy vamos a ver sobre la última actualización de Elementor en su versión 3.6, la cual prácticamente rompe los esquemas, ya que esto viene a ser como el futuro al momento de diseñar o componer o maquetar nuestras webs, ¿no? Más que nada porque se implementa un recurso de CSS, una propiedad que es Flexbox, en el cual, como su nombre mismo lo indica, de flexible, nos va a permitir alterar el orden de los elementos, ya sea de derecha a izquierda, si queremos ponerlo en filas, en bloques. Bueno, ya lo vas a ver más adelante para que veas de qué es lo que estoy hablando. Y también a nivel, por ejemplo, digamos de responsive, hace que nosotros a lo mejor evitemos de estar duplicando elementos si queremos cambiar de ubicación o cualquier cosa, ya que vas a ver que es flexible en cuanto a la ubicación, el orden, como nosotros queremos mostrarlo, ¿ya? Eso. Y también que al hacer uso de esta propiedad, digamos, de CSS, hace que nosotros podamos tener en nuestro sitio un mejor rendimiento, ya que va a ocupar menos código, ¿no? Entonces eso también optimiza los tiempos de carga. Bueno, vamos a irnos a esta propiedad para que veamos en este caso de qué trata, ¿sí? Y para eso, bueno, te voy a dejar el link en la descripción del video para que podamos ver un poquito más en qué consiste esta parte de la guía de Flexbox, más que nada para que veas todo lo que nos permite hacer, ¿sí? Esto es lo que quiero que veas. Mira las propiedades de lo que sería el Flexbox. En cuanto a los contenedores, nosotros podemos ahora crear estructuras o diseños más complejos. También podemos cambiar, por ejemplo, la proporción o los ítems que nosotros queremos incluirlo. También podemos cambiar, por ejemplo, el orden, como ves aquí de manera gráfica. Aquí lo muestra muy bien y te indica lo que sirve para cada caso, ¿sí? Podemos también cambiar la dirección de flexión, por decirte, nosotros podemos colocar elementos para que se muestren de izquierda a derecha o también de derecha a izquierda. También si nosotros queremos, podemos publicarlo en vertical, en este orden, o al revés, ¿sí? De abajo a arriba o de arriba a abajo. Entonces podemos cambiar ese orden, ¿no? También tenemos lo que es un crecimiento flexible, como puedes verlo en esta gráfica, donde nosotros podemos en este caso mostrarlo de esta forma, ¿sí? Entonces aquí tienes incluso las explicaciones, todo eso puedes verlo. Aquí también tiene lo que es la envoltura flexible, ¿sí? Aquí por lo general aquí te indica todos los elementos siempre van a intentar encajar en una línea, pero nosotros también podemos cambiar eso y permitir que los elementos se ajusten según la propiedad, ¿no es cierto? Entonces vas a ver aquí cómo lo indican, las explicaciones, y esto es en esencia lo que yo quería que tú veas, ¿no? Para que veas de qué trata esta nueva actualización. Y esto es algo que también quería indicarte. Nosotros podemos justificar el contenido, ya sea al inicio, podemos hacer que se justifique en este caso sería al final, pero el lado derecho. Aquí al centro también nosotros podemos dejar espaciado de elementos para que se mantenga la uniformidad, y también podemos crear un espacio alrededor de los elementos o también un espacio entre ellos, ¿no? Entonces aquí lo puedes ver. También podemos, en este caso nos permite la parte de la alineación, si queremos hacerlo al inicio con el contenedor que está en la parte superior, o al final en este caso de lo que sería del contenedor, ¿no? Como ves, hay diferentes formas de alinear en este caso, y aquí también podemos en este caso jugar con la parte de los elementos, la alineación. Haz cuenta que este va a ser el contenedor y aquí están los elementos que están dentro, y nosotros podemos alinearnos en este caso al inicio, pero sería para la parte superior, al final, en este caso en la parte inferior, al centro, o también para que en este caso encaje con el contenedor, ¿no? Y entonces puedes ver que aquí te muestra todo esto, ¿sí? Entonces aquí está, aquí también te habla sobre la parte de alineación de contenido. Como ves, puedes hacerlo de todas estas formas que acabo de mencionar, ¿sí? Entonces aquí está todo detallado
puedes verlo con detalle para que puedas ver todo lo que implica esta nueva actualización. Aquí también puedes ver que nosotros podemos ajustar el espacio entre filas, entre columnas, ¿sí? Y tenemos un total control en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, ahí vas a ver, hay ejemplos y todo eso. Ahora, ¿cómo funciona esto con Elementor? Bueno, nos vamos a escritorio y en plugins te sugiero que revises que estés con la última versión, que es la 3.6, la actualizas y luego de ello te irías a lo que es en este caso Elementor, que estaría aquí, y escoges settings o configuración como le tengas, y ahí vas a escoger la opción de experimentos. Entonces aquí vamos a escoger esta característica que es Flexbox Container, en el cual va a estar default, y le damos clic en activar. Entonces con eso vamos a guardar los cambios y ya vamos a poder ver en nuestro editor con Elementor. Para eso me dirijo acá, y algo que quiero que tomes en cuenta: si es que en tu sitio tú ya has manejado lo que es el inner section, es decir, ese widget o sección interna. Por ejemplo, yo tengo aquí esta sección, que es una sección interna. Si le doy clic aquí, vas a ver que me sale como inner section, ¿no? Entonces esto es algo clave que quería que lo tomes en cuenta. Si tú ya tenías previamente en tu sitio elementos que ya llevaban este widget, vas a ver que se mantiene aquí, pero ahora ya tienes esta opción de convertirlo a container, ¿ya? Porque vas a ver que ahora en la parte de la sección de los widgets ya tenemos, en vez que diga inner section, ahora dice container, ¿ya? Entonces de esta forma nosotros ya vamos a utilizar este widget, ¿sí? Pero si tú tienes una sección interna, recuerda que, por ejemplo, digamos que yo le quiero convertir esto a contenedor. Entonces aquí le convierto y prácticamente ya se me va a cambiar a esta nueva actualización de lo que sería con Elementor. Te cuento que aquí yo le di clic en convert, pero no me responde. Entonces puede ser que, como es en este caso recién que salió esta actualización, todavía no esté del todo bien, pero bueno, me permite a mí este sentido que yo pueda manejar en forma separada la sección interna, y a lo mejor más luego ya me pueda activar esta parte, ¿sí? Pero ahora sí, vamos a la parte, digamos, de cómo funciona el contenedor. Para eso podría trabajar aquí dentro del sitio, pero te voy a mostrarte más bien una página en la cual, para que tú también puedas practicar y hacer los ejercicios del mini challenge que ofrece en este caso Elementor, ¿sí? Para eso nos vamos a irnos a esta página de aquí, y de igual manera lo dejaré en la descripción del video. Y aquí prácticamente es cuenta como que estuviese con mi sitio con Elementor, y vamos a probar lo que es en este caso este widget, ¿sí? Que ya se cambió, que en este caso container, que viene a ser como envase, ¿no? Si lo traducimos al español. Entonces, ¿qué es lo que hago? Por ejemplo, mira, yo puedo escoger este widget y lo puedo ubicar en donde yo quiera, ¿ya? Entonces en este caso yo lo arrastro, y vas a ver que ahora ya con esto ya cambia el sentido de lo que antes era de columnas, ¿sí? Vas a ver que antes me creaba una sección aquí interna y me dividía en una columna y en otra columna. Ahora eso ya no es así. Ahora nosotros con este contenedor, aquí al darle clic, vas a ver que aquí incluso cambia el icono, ¿sí? Y nosotros podemos aquí ajustar el ancho, ya sea tipo caja o ancho completo, que esto, bueno, será para secciones completas de ancho, en el caso para algo específico. Y también aquí vas a ver que ahora nosotros podemos cambiar el ancho, no solamente por píxeles, sino también a nivel de porcentaje, y también lo que sería esta medida, el view width, ¿no? Entonces
Esto es algo genial. Ahora, también nosotros podemos ajustar lo que es la altura. Y bueno, aquí tenemos estas otras propiedades, que esto era lo que venía normalmente dentro de lo que era la sección de layout, ¿sí? Entonces, que esto de overflow vendría a ser como el desplazamiento o desbordamiento. Bueno, pero esto es lo que sabía venir por default antes en lo que era con Elementor, ¿sí? Pero vas a ver que ahora tenemos esta sección que es ítems, y es aquí donde aquí ya se va a ver, digamos, los cambios que nosotros queremos crear, ¿sí? Para eso, a modo de ejemplo, voy a crear aquí una, qué sé yo, aquí voy a colocar un elemento video, ya, vas a ver que aquí ya lo tengo, ya se me colocó, y voy a duplicarlo. En este caso he duplicado 2 y en total tengo 3, ¿no? Ahí lo vas a ver. Entonces, ahora, todo esto que yo acabé de hacer está dentro de este contenedor que acabé de añadir. Entonces, si yo ahora me voy a ítems, vas a ver que aquí me aparece esta parte que dice dirección. Entonces aquí es lo que te estaba indicando antes, que nosotros podemos fijar en qué orden queremos que se muestren, ¿no? Por ejemplo, si queremos que se muestre tipo fila, vas a ver que se me muestra ya de esta forma, ¿no? Entonces nosotros con eso, si es que yo añadiera otros elementos, de igual forma se colocaría en ese mismo orden, ¿sí? Por decirte, yo le voy a dar clic aquí en duplicar, ¿ya? Entonces vas a ver que ahí ya tengo colocado mis 4 elementos, ¿no? Aquí puede ser cualquiera que tú escojas. En mi caso, a modo de ejemplo, yo escogí este de video, y ahí puedes ver cómo en este caso se mantiene esta dirección, ¿no? Recuerda que todo está dentro de este contenedor que acabamos de crear. Ahora, también nosotros podemos cambiar la dirección tipo columna. Entonces ahí vas a ver que en este caso se mostraría, haz cuenta que este fuera el video 1 o el video A, entonces se va a mostrar en orden, o sea, 1, 2, 3 y 4, ¿no? O A, B, C, D. Ahora, también yo puedo cambiar este orden para hacerlo desde el último al inicio, y también a nivel vertical, ¿no? Aquí, claro, no se puede ver la diferencia porque prácticamente son el mismo video, pero esto es lo que maneja la dirección. Podemos mostrarlo ya sea en línea, tipo fila, o a nivel de columnas, como nosotros queramos. Ahora, nosotros también podemos alinear los elementos que sean, en este caso, al inicio, que va a arrancar desde aquí. Podemos hacer que estén centrados, también que estén en este caso alineados al final, que en este caso sería a este lado, y esto, ojo, haz cuenta que esto va a cambiar dependiendo de lo que tú escojas la dirección aquí, ¿sí? Entonces, y aquí también tenemos stretch, que sería como una forma de justificar, ¿no? Dependiendo de la dirección que tú escojas aquí, va a cambiar. Ahora, también tenemos la parte de justificar el contenido, y esto es algo bien clave, que claro, si yo por ejemplo colocar aquí un elemento caja, podría apreciarlo también mejor, pero haz cuenta que nosotros podemos alinearlo, en este caso al inicio, o haz cuenta como que fuera a la izquierda, aquí al centro, también podemos alinearlo al final, también podemos crear espacio entre elementos. Entonces haz cuenta que yo, por ejemplo, yo quisiera colocar un espacio entre elementos, puedo escoger yo aquí esto, ¿sí? Esta característica. También puedo crear espacio alrededor de los elementos, y también crear en este caso un espacio igual o uniforme, ¿no? También aquí nosotros podemos elegir la distancia entre los elementos, ya sea a nivel de píxeles, a nivel de porcentajes, o también el view width, ¿no? Entonces eso, como ves, podemos controlar, como quien dice, al milímetro el espacio entre elementos, y también la forma como se muestran y la alineación. Luego también tenemos esta otra opción que es Grab, o vendría a ser como envoltura, en el cual, bueno, quiere decir que si nosotros queremos mostrar los elementos todos en una, en este caso sería en una fila, o
si luego de ciertos elementos que esos se bajen para que se muestren el resto en el siguiente orden, ¿no? Bueno, aquí en este caso no me aplicaría, más que nada si tuviera otros elementos y dependiendo también del contenedor, para que se me muestren aquí, ¿sí? Pero en este caso tú lo puedes activar si no lo quieres o si lo quieres. De igual manera esto ya lo vas a ver de una forma muy gráfica como esto aplica, ¿de acuerdo? Entonces esto con las opciones, lo que tiene que ver con el layout. En el estilo prácticamente no ha cambiado nada, pero lo que sí cambia es en la parte de avanzado, donde tú sabes que aquí nosotros controlamos lo que es el margin y el padding, pero ahora vas a ver que se ha agregado esta nueva opción de alinear, en este caso a la izquierda, a la vez también que nosotros podamos alinear al centro, en este caso también al final, o que esté en este caso justificado, ¿no? O stretch, que dependiendo de los elementos de aquí van a poder cambiar y vas a poder apreciar la diferencia. Ahora también nosotros en este caso vas a ver una opción que dice el orden, y esto es una parte clave, ¿no? En este caso, dependiendo de los elementos que nosotros tengamos dentro de nuestro contenedor, en qué orden queremos elegir que se muestren. Ya aquí, a modo de ejemplo, el video no queda tan bien al sentido para que lo puedas apreciar, pero haz cuenta que si yo esto estuviese, por decirte, a nivel móvil, nosotros podríamos elegir qué elementos queremos que se muestren primero o segundo, ¿sí? Dependiendo, digamos, en este caso si queremos que se vaya al final o tal elemento se vaya al centro. Entonces de esa forma nosotros podemos aquí, en este caso, cambiar, ¿sí? Haz cuenta que aquí en vez de este video estaba un texto o algún icono, un botón, entonces nosotros de aquí cambiamos el orden, ¿sí? Esa es la forma como nosotros podemos jugar con esta parte del orden. Y aparte también tenemos esta otra función que es el size, en el cual, bueno, si es que no aplica, ponemos ninguno, o si queremos que esté como contraída o expandida, entonces va a depender mucho del tipo de elemento con el cual nosotros ahí trabajemos, que podemos utilizar estas funciones, ¿sí? Entonces, pero esta función de orden, esta sí se va a utilizar bastante para la parte de responsive propiamente, ¿sí? Y de igual manera esta parte de la alineación. Ahora, con esto que te acabo de mostrar brevemente para que veas de todo esto que trae lo que es en este caso la versión de Elementor en su versión 3.6, desde esta página tú puedes ir practicando y viendo qué es lo que te ofrece ahora Elementor y cómo tú lo puedes hacer, que en este caso es a modo de un mini challenge, en el cual aquí te dicen, por ejemplo, la lección, dice tu misión es cambiar la dirección, ¿sí? Mira, de estos elementos, y tú puedes hacerlo de una forma intuitiva, o si no también aquí te indican los pasos de cómo tú puedes hacerlo, ¿sí? Entonces mira, haz cuenta que aquí tú tienes diferentes elementos, entonces de aquí a lo mejor también lo vas a poder apreciar de una mejor manera, ¿sí? Entonces mira, haz cuenta, yo estoy aquí, me voy a ítems, y si yo quiero colocarlos estos para que se muestren acá, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaría o qué es lo que yo tendría que hacer para cambiar eso? Entonces simplemente aquí doy clic en flow, perdón, en row, sí, en flow, perdón, en row, para que sea en fila, ¿sí? Y ahí ya lo tienes, ¿no? Entonces mira, esta es la forma como tú puedes cambiar la dirección de los elementos de horizontal a vertical y viceversa, ¿no? Con cualquiera de esta parte de lo que sería de direction. Luego tú puedes ir viendo el otro reto, por ejemplo en este dice, te indican la misión que debes alinear, en este caso, al final, estos elementos, ¿sí? Entonces mira, para esto tú debes tomar en cuenta que nosotros vamos a toparnos siempre con el contenedor. El contenedor va a ser este marco que está aquí de azul, y dentro van a estar los elementos, puede ser aquí una imagen, puede ser un icono, puede ser un video, lo que sea. Entonces eso es lo que debemos tomar en cuenta, ¿no? Mi recomendación es que para que te vayas acostumbrando de todo lo que te acabé de explicar en este video, es que completes cada una de las lecciones y misiones que vas a encontrar dentro de esta página para que te sientas familiarizado, ¿sí? Con las diferentes
características que te brinda en este caso Elementor con su opción de containers. Vas a ver que aquí te explica claramente la opción del grab, que en su momento yo no te lo podía explicar dado por los elementos que tenía aquí, pero aquí ya te lo muestra en una forma gráfica, ¿sí? Aquí ves como aquí tiene un reto 5 que es para veas cómo puedes cambiar en este caso la dirección. Aquí te explica un poquito sobre tomar en este caso la dirección para el contenedor. Aquí puedes ver que puedes aquí está una previa solución, te va mostrando las distintas alternativas, y lo bueno de eso es que también te indican el cómo, ¿no? Cómo puedes irlo haciendo poco a poco. Entonces aquí lo mejor que te puede indicar es que esto tú lo pruebes por ti mismo para que te des cuenta de todo lo que te puede brindar, todo lo que puedes lograr. Y como ves, son en total 10 lecciones. Aquí también toca una parte móvil para que veas aquí la parte de los elementos, y aquí justamente toca lo que te había explicado en la parte de avanzado. Y vas a ver que aquí también por último tenemos la lección 10, donde aquí ya completarías todo eso y ya tendrías, digamos, ya un conocimiento ya más a fondo sobre lo que implica esta parte de la actualización, ¿sí? Una vez que tú lo hayas hecho, te van a felicitar y bueno, pruébalo, ¿sí? Y una cosita más que también quería indicarte, que ahora dentro de nuestra digamos que cuando nosotros vamos a crear una página, cuando le vamos a dar clic aquí, que es para seleccionar la estructura, vas a ver que ahora ya ha cambiado, en el sentido que nosotros podemos elegir esta opción si queremos colocar columnas, es decir, en forma vertical, o queremos hacerlo tipo fila. Tenemos aquí dos columnas, pero también tenemos de esta forma con una mayor proporción al lado derecho, y vas a ver que están diferentes tipos de estructura. Entonces podemos tranquilamente escoger cualquiera de este tipo de estructuras dependiendo de lo que nosotros queramos y aplicar con el nuevo widget container. Así que bueno, sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.